Las patologías más importantes de lo que es el esófago. ¿Alguien me puede decir cuáles son las patologías más frecuentes en el esófago? Esofagitis por reflujo, ¿no? Entonces es lo que se llama enfermedad por reflujo gastroesofágico. Otra. Ya el esófago de Barrett, que es una consecuencia de esofagitis por reflujo. ¿Alguien más? Acalasia y definitivamente los tumores de esófago. Hay divertículos también en el esófago, divertículos de Zenker, los divertículos que están a nivel del esófago medio, los epifrénicos, los que están exactamente cerca de la unión del esófago con el estómago. O sea, hay una serie de patologías en el esófago, pero definitivamente donde nosotros vamos a centrarnos es en la enfermedad de reflujo gastroesofágico, en el esófago de Barrett y en las neoplasias de esófago. Vamos a revisar brevemente lo que es la parte anatómica. Ustedes están viendo en esta imagen el esófago. El esófago, ¿cuántas porciones tiene? Mide más o menos 24 centímetros, tiene 3 estrechamientos, cervical, bronquial y atal. O sea, el esófago tiene una porción que está en el cuello, una porción que está en el tórax y una porción que está en el abdomen, es intraabdominal. Eso no tienen que olvidar, ¿correcto? Por eso decían, ¿quién es el encargado de manejar el esófago? Cuando está en el cuello, el cirujano de cuello, de cabeza y cuello. Cuando está en el tórax, el cirujano de tórax. Y cuando está en el abdomen, un pedacito, el cirujano de abdomen. O sea, nosotros manejamos el órgano del esófago, ¿correcto? El cirujano abdominal. Pero definitivamente tiene que ver que está íntimamente relacionado el esófago, la cara anterior con la tráquea y también con la aorta, miren, con los bronquios. Entonces la disección, la operación, cuando se tiene que sacar, hacer la esofagectomía, es un poco complicado, especialmente si es que el tumor ha avanzado o hay posibilidad de lesiones de los órganos que están cerca. Entonces, si se lesionan los órganos que están cerca, definitivamente puede ser hasta letal para el paciente. Entonces, imagínense ustedes una lesión de aurícula, una lesión de aorta, una lesión de los bronquios que se podría solucionar, pero definitivamente son complicaciones mayores. Por eso, esta es una cirugía bastante delicada, ¿no? Tenemos que ver, por ejemplo, el nervio recurrente laringio. Ustedes están viendo en esta zona, este es el nervio recurrente laringio, ¿ya? Y cuando hay una cirugía de esófago, muchas veces puede haber una lesión de este nervio. ¿Y cómo se dan cuenta ustedes en el postoperatorio? Cuando el paciente tiene la famosa voz bitonal, ¿correcto? Cambia de voz el paciente, entonces el paciente ha sido operado de esófago. La irrigación, esto es importante, esto es un repaso anatómico breve, ¿no? Definitivamente no es lo puntual del curso, pero ustedes tienen que saber anatomía, porque el cirujano tiene que conocer muy bien la anatomía para poder operar, ¿correcto? Lógicamente, si yo les pregunto, por ejemplo, el examen, la irrigación del esófago del tercio superior está dada por las tiroideas, van a presentar su reclamo, van a decir, doctor, pero esto es parte de anatomía, que no sé qué, pregúntenme en cirugía. Pero es importante que ustedes sepan esto de la parte anatómica. Entonces, la irrigación del esófago en la parte superior está dada por las arterias tiroideas inferiores, en el tercio medio están dadas por las ramas de la aorta, y en el tercio inferior están íntimamente ligados a la irrigación de la arteria gástrica izquierda o coronaria estomática. Algo que tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista anatómico, que desde la boca hasta el ano, todo el tubo digestivo tiene sus capas, su estructura histológica, ¿no? Que tiene mucosa, submucosa, muscular y serosa.
Hay un órgano que carece de serosa. ¿Cuál es? El esófago. El esófago no tiene serosa. Entonces, cuando ustedes en su curso de técnico operatoria les digan, chicos, ustedes hagan su anastomosis, entonces hacen la anastomosis y la fuerza de la anastomosis va a estar dada, ¿dónde? En la serosa. Entonces, los puntos de serosa son los que van a dar estabilidad en la anastomosis, seguridad de esa anastomosis. Y si en el esófago no hay serosa, ¿cuál será el órgano que nos va a dar una seguridad no completa, pero una seguridad en las cirugías esofágicas? ¿Ustedes cuál creen? ¿El músculo o la mucosa? A ver, doctora. ¿Músculo o mucosa? ¿Ustedes cuál creen? ¿La? Ya les dije, ¿la? No va a decir la músculo, es la mucosa. Entonces la mucosa es la estructura que nos va a dar fuerza en la anastomosis cuando utilizamos el esófago. O sea, para nosotros hacer una anastomosis en el esófago tenemos que tener bien en cuenta el plano mucoso. Igual es el drenaje linfático, ¿no? Que están distribuidos en 3 grupos, ¿no? Los que van hacia la zona cervical, torácica y a la zona abdominal. Ese es el drenaje venoso, es muy parecido. ¿Ya? Y esto es lo que quiero que graben, ¿no? Porque nos interesa mucho ver en una operación esas estructuras. Entonces, cuando se hace una cirugía anterior flujo, ustedes tienen que identificar todo esto. El esófago, cuando va a entrar al abdomen, va a ingresar perforando el diafragma. Al perforar el diafragma, a eso se le llama hiato esofágico, que es el hueco por donde ingresa el esófago al abdomen. Entonces, ¿cuál es el órgano que divide el tórax del abdomen? Es el diafragma. El diafragma tiene un orificio que se llama hiato esofágico, por donde ingresa el esófago al abdomen. Siempre cuando ingresa el esófago al abdomen, ya van a tener unos 2 a 3 centímetros de esófago intraabdominal. Eso es lo normal, ¿ya? Y la capa circular interna y la longitudinal externa, que son las capas musculares, en esta zona se engruesan un poco y es el llamado esfínter esofágico inferior, sin llegar a ser un esfínter tipo el píloro, tipo el Oldi, tipo el ano, que son esfínteres reales. Ese engrosamiento de la capa circular interna y especialmente, la circular interna fundamentalmente y la longitudinal externa, cuando se empiezan a engrosar, hacen que se forme esta estructura llamada esfínter esofágico inferior sin tener la función de esfínter como tal. ¿Ya? Entonces, por eso se dice que es un esfínter funcional, el cardias, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama la unión del esófago con el estómago? Es el cardias. Y este ángulo que ustedes ven, donde se une el esófago con el estómago, se llama el ángulo de His. Entonces, cuando ustedes comen sus alimentos, llegan al estómago, este ángulo de His, más el esfínter esofágico inferior, más el hiato esofágico, que está delimitado por el pilar derecho y el pilar izquierdo, todo eso hace de que los alimentos ya no regresen al esófago. Entonces eso funciona como un esfínter fisiológico, o sea, funcional. Y no depende solo de uno, sino depende de varias estructuras. Depende del ángulo de His, depende del esfínter esofágico inferior, depende del hiato esofágico, de los pilares que estén adecuadamente en buena posición y no separados. Entonces ese es el famoso esfínter cardias, ¿correcto? Ahora miren aquí, cuando nosotros vamos a operar tenemos que considerar las 3 pars. La par flácida, que es esta zona, la par condensa y la par vascular. Entonces esos 3 pars estamos en la curvatura mayor. En la curvatura mayor tenemos el epíplon, ¿no? El epíplon y el vaso íntimamente relacionado con el fondo gástrico por intermedio de los vasos córneos.
Miren, esto es una disección. Ustedes están viendo el esófago con un Penrose y van a ver esto qué órgano es, la vena cava, ¿ya? Y van a ver que la vena cava está bien pegado al pilar derecho. Entonces, cuando ustedes están haciendo una disección del pilar derecho, pueden en algún momento tener una complicación con la vena cava, porque prácticamente son vecinos. El pilar izquierdo está al otro lado, aquí está saliendo el tronco celíaco, o sea, hay estructuras muy delicadas, ¿no? Este es un corte, ¿no? Vemos aquí el esófago, en el momento que está ingresando al abdomen, este es el pilar derecho, este es el pilar izquierdo, ¿correcto? La aorta está saliendo por detrás, y en esta zona del hiato esofágico, el esófago está prácticamente pegado con la aorta, ¿ya? Y esto es el orificio por donde ingresa la vena cava al tórax, ¿ya? Entonces son estructuras que nosotros tenemos que ir conociendo para poder hacer esto. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en consideración es lo siguiente. Por ejemplo, esto se nota más con los niños, ¿no? Porque tienen un esfínter esofágico inferior, o sea, bastante competente. ¿Qué es lo que ocurre? Normalmente el pH del estómago anda entre ¿cuánto? Habíamos visto en la clase anterior. Alrededor de 4, ¿no? Es el pH del estómago. Entonces, es un pH ácido definitivamente, y el estómago sí tiene moco alrededor del estómago, hay células caliciformes en buena proporción, y definitivamente está acostumbrado, está diseñado a tener el ácido, pero no el esófago. Entonces, lo natural y lo normal es que el bolo alimenticio llega al estómago, inmediatamente es el cardias que se cierra y funciona como un esfínter fisiológico, no es un esfínter anatómico, ¿correcto? Entonces se cierra e impide que los alimentos regresen al esófago. Impide que los alimentos regresen al esófago. ¿Qué ocurre si hay una hernia hiatal? Que es la primera causa de la enfermedad de reflujo. Están separados los pilares. Entonces, cuando ustedes inspiran, hay una presión negativa y empieza a aspirar, si se puede llamar así, o a absorber el tórax al esófago, al estómago. Entonces se produce la famosa hernia hiatal. ¿Qué es la hernia hiatal? Que es una hernia, en general, la hernia es la salida del contenido intraabdominal por un orificio o un agujero preformado. En este caso, el contenido intraabdominal es el estómago, y cuando sale por el orificio preformado, o sea, que es el hiato esofágico, se produce la famosa hernia hiatal. Entonces, cuando el esófago empieza y el estómago a meterse dentro del tórax. Entonces, eso es una hernia hiatal. ¿Correcto? Entonces, pueden muchas personas tener hernia hiatal. Tienen su herniacita hiatal, le hacen la endoscopía, efectivamente tiene su hernia hiatal. Es una hernia pequeña, pero el esfínter esofágico está bien, el ángulo de His puede estar bien, no tiene sobrepeso, obesidad y no tiene reflujo. ¿Necesita operarse ese paciente o no? No necesita operarse, no tiene molestias. Es como los niños, por ejemplo, comen los niños, no, siéntate 3 horas, descansa y después te pones a jugar. ¿Les hacen caso o no? El niño termina de comer, ¿qué es lo que hace? Empieza a dar hasta volantines. Y ustedes le ven que la comida está regresando y todo. No le regresa absolutamente nada, porque esta zona está muy bien. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se produce esta enfermedad de reflujo gastroesofágico? El contenido gástrico empieza a regresar al esófago y tiene una serie de sintomatologías que vamos a ver. O sea, ahí sí, ¿no? Hay un problema de enfermedad de reflujo gastroesofágico. ¿Ya? Entonces, lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Esto es lo que yo les decía con respecto al... Patient has hiatal hernia. A portion of their stomach is protruding into their chest cavity through the opening in their diaphragm. A hiatal hernia. Entonces, han visto una imagen donde asciende el esófago y asciende parte del estómago al tórax. ¿Por qué? Porque los pilares están abiertos. Entonces, eso es una hernia hiatal.
Factores que contribuyen al reflujo es la hernia yatal a la cabeza, la obesidad, ¿no? Hipercalemia, esclerosis, síndrome de Soler. O sea, son fundamentalmente ustedes tienen que recordar la hernia yatal y la obesidad. Cuando hay hernia yatal y obesidad hay enfermedad de reflujo gastroesofágico. ¿En qué situación más las mujeres, por ejemplo, llegan a tener en un momento reflujo? En el embarazo, donde la presión intraabdominal se incrementa, entonces hay reflujo. Termina el embarazo, se acabó el reflujo, porque si la doctora, por ejemplo, sale embarazada, 8 meses, 9 meses de embarazo, y tiene reflujo, viene y me dice, doctor, ¿sabe que tengo reflujo? ¿Qué hacen ustedes? No, mañana te opero el reflujo. No, porque la causa, termina el embarazo y ya no va a haber reflujo, ¿correcto? Entonces eso tienen que valorar ustedes en todo momento. Síntomas: dolor tipo ardor, retroesternal, sabor amargo, disfagia, tos seca, dolor de garganta, ronquera. Bueno, eso es la sintomatología que es de esta enfermedad de reflujo gastroesofágico. Pero ¿qué es lo que ustedes van a percibir, o sea, van a preguntarle a su paciente? El paciente que tiene reflujo les dice, termino de comer y siento que la comida se regresa. ¿Ya? Señora, usted después de comer se echa, sí, ahí siento que la hay. ¿Qué es lo que tiene que hacer? No, tiene que pasar 3 a 4 horas caminando hasta que haga el vaciamiento gástrico y recién se echan a dormir. ¿Con cuántas almohadas duerme? Le pregunto. Y el paciente les va a decir, yo, doctor, hace tiempo que no duermo echado, porque si duermo echado siento que el ácido me regresa. Tengo que dormir sentado o con varias almohadas. O sea, esos pacientes que le dan esa sintomatología tienen un reflujo gastroesofágico clarísimo, ¿correcto? Y ya casi quirúrgico, porque ahora vamos a ver qué consideraciones nosotros tenemos para ver si es quirúrgico. ¿Ya? Ahora, el tratamiento de la enfermedad del reflujo por reflujo gastroesofágico es tratamiento médico inicialmente, ¿no? Con inhibidores de bomba, como omeprazol. ¿Ya? ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico de la enfermedad del reflujo gastroesofágico, primero hay una sospecha cuando ustedes le hacen su historia clínica, lo que hemos mencionado hace un momento. Si el paciente viene, no tengo dolor, tipo cólico después de comer y todo eso, ¿están pensando ustedes en una enfermedad de reflujo? No, probablemente en una patología vesicular. Tengo ardor en la zona del estómago, en el epigastrio, y lo ven todo flaco, ansioso, desesperado, que los ojos se les salen, y, ¿no? Personalidad tipo A, y les dice, mañana tengo examen, me van a jalar, no sé qué hacer, pero me arde la boca del estómago. ¿Y qué haces para que te pase? No, como algo y me pasa un poco. ¿Qué es? Gastritis, ¿correcto? Entonces, son sintomatologías diferentes, ustedes se van dando cuenta. En este caso, la endoscopía es lo que definitivamente le va a dar el diagnóstico. Ustedes ingresa el gastroenterólogo por endoscopía y ve el esófago con inflamación. Entonces ve una esofagitis. Entonces la esofagitis puede ser grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Entonces dependiendo, hay características endoscópicas para nosotros decir si es grado 1, si es grado 2, si es grado 3, si es grado 4 de la esofagitis. Y se ve el hiato esofágico abierto, se ve los pilares abiertos, se ve que la unión del esófago con el estómago normalmente debe estar a 38-40 centímetros de la arcada dentaria. O sea, desde que empiezan a hacer la endoscopía, ellos van calculando en 38 centímetros a 40, ya está la unión del esófago con el estómago. Eso es por endoscopía. Pero si le dicen unión esófago-gástrica a 32 centímetros, ¿qué quiere decir? Que el esófago como se ha cortado, ¿por qué? Porque la unión está alta, está a nivel del tórax. Entonces, eso, por ejemplo, es un diagnóstico endoscópico. ¿Cómo les informan los endoscopistas? Les informan unión esófago-gástrica 32, 35 centímetros, ¿ya? Hernia yatal, y les también dan el grado de esofagitis, 1, 2, 3, 4. Ese paciente que tiene ya diagnósticos de hernia yatal y tiene esofagitis, o sea, enfermedad del reflujo gastroesofágico, el tratamiento es médico, ¿ya? El tratamiento es médico. Tanto así de que los gastroenterólogos se apoderan de estos pacientes por los siglos de los siglos.
¿Qué quiere decir? Que si cae a manos de un gastroenterólogo un paciente con enfermedad de reflujo gastroesofágico, se queda con el paciente y no manda al cirujano hasta que tenga Barrett o tenga un cáncer de esófago, ¿correcto? Se queda con el paciente. ¿Qué le da? Omeprazol, inhibidores de bomba, lansoprazol, por muchísimo tiempo. Entonces, estos pacientes, durante el tiempo que están recibiendo inhibidores de bomba, están estables, están bien, pero llega un momento en que le suspenden los inhibidores de bomba, otra vez empieza la sintomatología del reflujo. Le dan inhibidores de bomba, otra vez mejora. Entonces están en este plan. Esos pacientes de esas características son los mejores pacientes cuando uno los opera, porque ya no necesitan ningún inhibidor de bomba y quedan perfectos, pero hay que saber en qué momento. Hay un buen grupo de pacientes que reciben tratamiento médico con inhibidores de bomba teniendo un reflujo y nunca más vuelven a tener enfermedad de reflujo. Se suspende el tratamiento y no tienen molestias, ellos no tienen por qué operarse. Se operan los pacientes que vuelven la sintomatología y tienen que hacer ciclos de omeprazol en forma persistente. Esos pacientes son para operar. Pero el paciente que tiene enfermedad de reflujo, recibió tratamiento médico y nunca más vuelve a tener sintomatología de reflujo, no necesita operarse. ¿Ya? Entonces, eso tenemos que tener en consideración. Y lógicamente, ahora vienen dos exámenes, ¿no? Dos exámenes que puede ser controversial. La endoscopía es, como ustedes dicen, de cajón, mandatorio. O sea, la endoscopía no puede faltar en el diagnóstico y en un estudio de esófago. Manometría y pHimetría. ¿Ya? Entonces, incluso hay una prueba que se está utilizando actualmente, que es una prueba volumétrica, donde tratan de medir el volumen del fondo gástrico con el esófago, pues, y es una prueba tomográfica donde van calculando el volumen de estas estructuras. Es una volumetría, pero bueno, es bastante útil a veces, pero todavía no está tan popularizado como sí la pHimetría y la manometría. Por ejemplo, en el servicio donde trabajo yo, es un servicio de esófago y mi jefe todavía está bien parametrado. Dice, no, el paciente no se hospitaliza si no tiene manometría y pHimetría. Entonces, ¿será útil realmente la manometría y la pHimetría en todos los pacientes con enfermedad de reflujo gastroesofágico? ¿Ustedes qué creen? ¿Sí o no? Aunque ya no hay preguntas verdaderas y falsas en los exámenes, pero de todas maneras ustedes tienen que saber. ¿Será importante o imprescindible hacerle una pHimetría y manometría a todos los pacientes con enfermedad de reflujo gastroesofágico? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué creen? Que no. Si viene un paciente, les dice, ¿sabe qué? Yo prácticamente duermo sentado, después de comer se regresa toda la comida, he recibido ciclos de omeprazol y cada vez que dejo el omeprazol otra vez vuelve la enfermedad de reflujo, estoy con tos, o sea, ¿ese paciente necesitará manometría, pHimetría? No, con una endoscopía ustedes tienen que operarlo a ese paciente. La manometría se pedía antes porque el esfínter esofágico inferior tenían que medir, dice por qué, porque si se hacía una a 360 grados había estrechamiento en la funda, y si hacía un parcial 180 era mejor para esos pacientes. Actualmente en el mundo ya no se hace los de 180 grados, o sea, tupé, el DOR, ya no se hace. Se hace todos 360 grados. Entonces, ¿la manometría tiene razón? ¿Inferior reflujo gastroesofágico? Prácticamente no, porque independientemente de cuál sea la presión del esfínter esofágico inferior, no nos va a ayudar. Pero sí nos ayudaría si hay una duda, por ejemplo, si el paciente tiene reflujo o tiene acalasia. En la acalasia sí, porque la presión va a estar incrementada en esta zona. Correcto, en esos casos sí, si hay duda, si es reflujo, acalasia o endoscópicamente es un problema esto, ahí sí, en esos pacientes sí es importante una manometría. La pHimetría, ¿a todos los pacientes pHimetría sí o no? No, ¿por qué? ¿A qué pacientes le harían ustedes pHimetría? De repente le hacen la endoscopía al paciente, ven un poco inflamado en la parte inferior del esófago y dicen, uy, sí, tiene reflujo. Pero después el esfínter esofágico inferior está a los 38 centímetros, tiene esófago intraabdominal, no hay hernia yatal o es muy pequeña la hernia, y le dicen, ¿tiene molestias? Sí, yo duermo echado, pero de vez en cuando siento un poquito de reflujo, siento esto. O sea, si es que hay duda en el diagnóstico, ¿no?
o ustedes dicen, no, este no es un paciente que me da buena información, entonces mejor le hago su pHimetría. Entonces, ¿qué es la pHimetría? Es un examen en el cual ponen un catéter permanentemente en el esófago y va midiendo el pH en 24 horas. Entonces, en 24 horas, si se demuestra que realmente tiene reflujo sostenido, hay una recomendación de operarle a ese paciente con una cirugía antirreflujo. Entonces, que hay duda, que hay reflujo, no hay reflujo, la pHimetría actúa muy bien. Entonces, es bueno saber que existen estos exámenes, pero también es importante nosotros saber en qué momento nos ayuda y cuándo pedir, cuándo solicitar y cuándo se hacen imprescindibles estos exámenes. No siempre son imprescindibles, ¿correcto? Tratamiento, ya hemos hablado un poco sobre el tratamiento. Primero, el tratamiento higiénico intenso. Si es un obeso con reflujo, ¿qué le tienen que decir al paciente? ¿Siguen comiendo más? ¿Siguen engordando? ¿O qué le tienen que decir? Tiene que bajar de peso, correcto. Evitar el alcohol, nicotina, comida picante, cafeína, menta, que están relacionadas con la enfermedad del reflujo. Si tienen reflujo, empiezan a tomar café, fuman, todo, ya están fregados. Fíjate, no van a mejorar. Medicamentos, especialmente los inhibidores de bomba, y la cirugía, que es la fundoplicatura, que es el tratamiento de elección. Los gastroenterólogos también han desarrollado un endocinch, que es hacer tipo una funda con el fondo, pero por vía endoscópica, ¿no? Los resultados también son buenos inicialmente, pero a largo plazo no funcionan con una cirugía antirreflujo. Desde la parte anatómica, una vez más, que hemos visto. Entonces, tratamiento quirúrgico. Dice, indicaciones. Esofagitis grado 3 o grado 4. Es importante frenar la enfermedad de reflujo cuando está en grado 3 o grado 4. ¿Por qué? Porque ¿qué sigue? Esófago normal, esofagitis grado 1, esofagitis grado 2, esofagitis grado 3, esofagitis grado 4, y de ahí ¿qué sigue? Esófago de Barrett. Del esófago de Barrett viene la displasia, y de la displasia viene el cáncer. ¿Qué quiere decir? Esta enfermedad sí está relacionada con el reflujo. El cáncer del esófago, el adenocarcinoma, está relacionado con la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Reflujo rebelde al tratamiento. ¿Qué significa rebelde al tratamiento? Ustedes no dan inhibidor de bomba, mejora, sueltan el inhibidor de bomba, otra vez vuelven. Entonces, estos pacientes son candidatos de reflujo. Menores de 55 con tratamiento de por vida, es relativo, porque un paciente de 60 que tiene reflujo no va a decir, muérete con tu reflujo, espérate con tu reflujo, no, o sea, tienen que operarlo también. Pero de elección es un paciente relativamente joven, por ejemplo, si viene un paciente con 20, 30, 40 años con enfermedad de reflujo gastroesofágico, imagínense todo el tiempo que va a recibir omeprazol. Entonces, es mejor hacerle una cirugía antirreflujo. Reflujo progresivo, ¿qué quiere decir reflujo progresivo? Que cada vez tiene más molestias, ¿no? Reflujo nocturno con pHimetría demostrada, o el esfínter esofágico inferior incompetente, que deja filtrar todo hacia el esófago. Síntomas atípicos con buena respuesta al tratamiento médico. ¿Cuáles son los síntomas atípicos de la enfermedad de reflujo? Tos, ¿no? Ronquera, sienten acidez en esta zona. Especialmente la tos es un síntoma atípico, ¿no? De la enfermedad del reflujo gastroesofágico. Entonces, miren, esto es tratamiento para el reflujo. Ustedes van a ver que existe la fundoplicatura, ¿correcto? La fundoplicatura puede ser total o puede ser parcial. Ahí viene total. El tratamiento de esta enfermedad está en dos etapas. Es una hernia. Entonces, ¿qué es lo que hacen con una hernia? Reducir la hernia. ¿Qué significa? Regresarlo a su lugar. Entonces, ustedes tienen que disecar el hiato. ¿Para qué?
para el esófago que se había trepado al tórax, lo regresen al estómago, al abdomen, ¿no? Al abdomen. Ese es un tiempo. Y el otro es evitar de que se vuelva a subir. Y para evitar que se vuelva a subir, se cierra el hiato esofágico si está abierto, casi siempre está abierto. Entonces el hiato esofágico está abierto y se cierra. O sea, los pilares se aproximan. Esa es la forma, se aproximan los pilares. Y lo otro, se hace una funda alrededor del esófago con el fondo gástrico, con una chalina con el fondo gástrico al esófago para que ya no vuelva a subir. Entonces, esa es la operación. Reducir, cerrar el hiato y hacer una funda para que no vuelva a subir al tórax. ¿Correcto? Entonces, la fundoplicatura, por eso se llama fundoplicatura, puede ser total o parcial. Total es 360 grados y parcial es 180 anterior o 180 posterior. ¿Ven? Anterior o posterior. Y algunos donde dicen que el esófago es corto pueden hacer una elongación de esófago con una sutura automática, que el fondo gástrico ya hace un poquito más de tubo. Esa es una operación de Collins, ¿no? Entonces, eso es con respecto a la fundoplicatura, que puede ser total o parcial, anterior, posterior o con elongación de esófago. ¿Ya? Ahora con respecto a la fundoplicatura. La clásica es una fundoplicatura Nissen. ¿Qué significa Nissen? Es una fundoplicatura 360 grados. O sea, el fondo gástrico da la vuelta completamente al esófago. ¿Ya? El tupé es una fundoplicatura posterior 180 grados. No llega a ser completo. Entonces, este es Nissen 360 grados, el tupé es 180 posterior y el DOR es 180 anterior. El fondo solo por la parte anterior. En el mundo ya no se hace tupé, tampoco DOR, o sea, no se practica. Ya es un tupé, un DOR en el mundo lo ven raro, dicen, oye, ¿no? Todos, fundoplicatura Nissen actualmente. ¿Ya? Ahora, con respecto a la fundoplicatura Nissen, la fundoplicatura Nissen clásica es una fundoplicatura que se hace con cirugía abierta. Se corta el paciente, se abre el paciente, los separadores, se agarra el estómago, se reduce el esófago, todo lo mismo que hemos explicado hace un momento, pero por vía abierta es la fundoplicatura que describió Nissen. Esta Nissen-Rossetti y Nissen-Floppy son las fundoplicaturas laparoscópicas, ¿correcto? En el Nissen-Rossetti, el fondo gástrico da la vuelta alrededor del esófago sin soltar los vasos cortos. Entonces está bastante tenso, ajustado. Y en el Nissen-Floppy, el estómago da la vuelta alrededor del esófago soltando los vasos cortos. Y eso es el Nissen-Floppy. Entonces, actualmente, el gold estándar o el tratamiento para el enfermo de reflujo gastroesofágico es una fundoplicatura laparoscópica, ya, tipo Nissen-Floppy. Ese es el diagnóstico. Entonces, ¿cómo se llama el tratamiento para el enfermo de reflujo gastroesofágico? Fundoplicatura laparoscópica tipo Nissen-Floppy. ¿En qué se diferencia el Nissen-Floppy del Nissen-Rossetti? En que el Nissen-Floppy se suelta los vasos cortos, ¿para qué? Para que el fondo gástrico gire alrededor del esófago con mucha soltura, mientras que el Nissen-Rossetti no puede girar completamente. ¿Por qué? Porque está atada el fondo a los vasos cortos. Entonces, ¿quién tendrá más disfagia? ¿Qué paciente tendrá más disfagia? ¿El paciente con Nissen-Floppy o el Nissen-Rossetti? El Rossetti, porque prácticamente lo estás ahorcando al esófago, está todo tenso, está todo duro. Entonces, cuando yo empecé este tipo de cirugía acá en el Perú, era mi maestro hacía fundoplicatura laparoscópica tipo Nissen-Rossetti. Entonces, ya imagínense, el paciente tomando agüita 3, 4 meses ahí. Ya no había reflujo, pero no podía comer tampoco. ¿Ya? Entonces, luego en mi entrenamiento vi muchísimos pacientes con Nissen-Floppy y definitivamente yo me quedé operando de este tipo de pacientes con fundoplicatura laparoscópica tipo Nissen-Floppy porque tienen los mejores resultados. Pero ojo, los vasos cortos son vasos importantes que si se sueltan sangran, pero como tienes idea, y a veces algunos tímidamente hacían solo el flopping porque tenían miedo a los vasos cortos.
Actualmente nosotros tenemos elementos de sello de vasos, llámese armónico, ligasure, que nos aseguran de que estos vasos van a quedar completamente manejados, o sea, sin sangrar. Entonces, con la ayuda de ligasure y bisturí armónico, uno puede tener una cirugía muy segura de este tipo, ¿correcto? Pero el que no tiene ligasure ni armónico y hace un floppy, imagínense, no es lo ideal, ¿ya? Muchas veces por eso que se hace ese tipo de cirugía, porque no hay materiales para eso. Listo. ¿Me he dejado entender hasta el momento? ¿Sí o no? Videos.